Buenas tardes a todas y todos, espero que estén muy bien, chicos. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a dar inicio a la plática que tenemos el día de hoy, la conferencia con la cátedra Endeavor que tiene la Facultad de Economía y Negocios con la firma de consultoría Endeavor. Y el día de hoy nos visita Cintia Torres, que es Chief Innovation Officer en Endeavor México, donde lidera iniciativas de innovación que conectan emprendedores de alto impacto con grandes corporativos para impulsar transformación y crecimiento sostenible. Con base en la Ciudad de México, es una figura relevante en el ecosistema emprendedor, promoviendo modelos de innovación abierta que buscan generar impacto en distintas industrias. Su trabajo se centra en construir puentes entre talento emprendedor y capacidades corporativas, facilitando colaboraciones que generan valor económico, social y ambiental. Ha participado en el diseño y ejecución de programas de innovación y espacios del ecosistema, colaborando con empresas globales y actores clave. Su enfoque combina estrategia y ejecución, con énfasis en la creación de redes de confianza. Es egresada de la Columbia University en la ciudad de Nueva York y de la Universidad de Anáhuac, México. Cuenta con una visión global sobre la innovación como motor de transformación. Démosle la bienvenida, por favor, a Cintia. Muchas gracias a todos. A ver, me encanta ver caras de diferentes generaciones, diferentes edades. Solo para saber a quién tengo enfrente. ¿Hay alguien que quiera ser emprendedor saliendo aquí o que ya sea emprendedor? ¿Vale? Buenísimo. A ver si terminando la plática tienen otra perspectiva. Pero no importa porque seguramente al no ver manos levantadas de emprendedores, muchos están apostando por una carrera corporativa y de todas maneras esto se vuelve súper relevante y ahorita van a ver por qué. Entonces, bueno, ¿alguien tiene idea de qué es Endeavor? ¿Endeavor? ¿Nadie nunca ha escuchado Endeavor? Y aunque vean letreros de la casa de Endeavor. Perfecto, eso me gusta más porque entonces les cuento la historia completa. Endeavor es un movimiento global que tiene más o 28 años y lo que hacemos es ser una organización de, por y para los mejores emprendedores. Estos son algunos de los números que hemos logrado en este tiempo. Entonces tenemos más de 2.600 de los mejores emprendedores de cada país seleccionados, 4 millones de empleos generados y 67 billones de revenue a nivel global. ¿Y qué hacemos? Los seleccionamos, los apoyamos, pero no solo eso, sino que invertimos en ellos para ayudarnos a escalar. Realmente creemos en que los emprendedores nos ayudan a transformar las economías de los países. Y en el caso de México, siempre decimos que nuestra misión es catalizar la transformación de México y dejar este bendito país mejor que como lo encontramos. Entonces, para esto, no necesitamos más Pepes y Toños, con todo el respeto a la campaña de Pepes y Toños, sino necesitamos otro perfil de emprendedores y ahorita les platico a qué me refiero. Este es el footprint de la organización a nivel global. Entonces, cuando escuchen Endeavor ya no solo es un grupo de 40 en México, sino que es un movimiento mucho más importante en todo el mundo. Somos un equipo de 600 personas, más o menos. Y creo que el enlace más importante de Endeavor como organización es lo que llamamos nuestra Network of Trust, que son los mejores emprendedores, consejeros, algunos empresarios de la talla de Emilio Azcárraga, que son personas que han estado muy cerca de la organización, nuestros mentores, que son los directores de las empresas más grandes del país, que genuinamente donan lo más valioso que tiene una persona, que es su tiempo y experiencia para ayudar a nuestros emprendedores. Y nuestras figuras de thought leaders que nos ayudan a tomar decisiones mucho más puntuales o específicas. Seguramente que hay algunas marcas que conocen. A ver, ¿cuáles son las que les suenan? Aquí sí no me pueden decir que no ubican a ninguna. ¿Kavak? ¿Ok? Wesky, súper. ¿Alguien más? Clark. Clip. Sí, no me digan que no han visto un clip. No, seguro han pagado a través de un device de clip. Bueno, estos están en una categoría que se llama Outliers y es porque son emprendedores que van a una velocidad increíble. En cuanto
generación de empleos, crecimiento de ventas, crecimiento de rentabilidad. Y ese es justamente nuestros mejores aliados para transformar al país. Entonces, aquí seguramente también hay algunas marcas que ubican más. Puede haber logos que no les digan nada, seguramente porque son modelos más B2B. Pero en la parte de B2C, seguro ubican C-Brands o los colchones Luna. Alguien de aquí estoy seguro que tiene unos lentes de Ben & Frank. ¿Alguien? Ah, súper, venga. Entonces, bueno, esa es la talla de marcas con las que estamos trabajando y están distribuidas por industria de acuerdo al espacio en el que están los emprendedores. Y me pidieron que les platicara sobre Endeavor Collabs, y aquí es donde todos los que van a ser godines, felizmente, que seguramente van a tener carreras muy exitosas, se vuelve relevante. Lo que queremos hacer es conectar lo mejor de los dos mundos. El mundo de los emprendedores con el mundo de los grandes corporativos y generar sinergias para ayudar a los corporativos a acelerar sus curvas de innovación. No tratando de desarrollar todo in-house, sino haciendo alianza con los emprendedores, que al final son los expertos en innovación y disrupción. ¿Hasta aquí? ¿Todo bien? Súper. Y si no tengo... A ver, de los que acaban de llegar, ¿alguien quiere ser emprendedor? Sí. Como que no suena normal, ¿no? Ok, súper. Bueno, seguramente todos los demás sí están esperando entrar a alguna de estas compañías. Y son solo algunos ejemplos de las más de 60 marcas con las que trabajamos en el año. Normalmente trabajamos con las áreas, con la dirección general, con los equipos de innovación y transformación, también mucho con los equipos de talento y cultura, y tenemos un par de fundaciones también que están haciendo cosas interesantes. Entonces, eso es lo que hace Endeavor en términos generales. Y para aterrizar al tema de innovación en general, no podemos hablar de innovación sin hablar de Silicon Valley. Entonces, les quiero contar un poquito de la historia. ¿Alguien tiene idea de quién es este señor? Ok. Es un señor inglés. Adivinen cómo se llama si es inglés. Smith. Thomas, no. No. Pues como buen señor inglés se llama William Shockley. ¿Alguien le dice algo el nombre de William Shockley? No. Buenísimo. Entonces, este señor es un inglés de papás californianos, brillante, premio Nobel de Física. Estaba haciendo el doctorado en el MIT cuando la mamá se enferma. Y entonces se tiene que ir a este pueblito, que es un pueblito de Mountain View en California, que en los 50 tenía 6.500 habitantes. ¿Y por qué Shockley acaba aquí? Porque ahí vivía la mamá y resulta que le dice, hijito, necesito que me ayudes, y entonces literal se va a cuidar. Y lo que es interesante es que este señor estaba haciendo investigación con semiconductores de silicio. Entonces de ahí viene el nombre de Silicon Valley. Y forma un laboratorio y una compañía que se vuelve súper exitosa. Y justo en el 56 le entregan el premio Nobel por toda su investigación con los semiconductores y con los transistores. Y entonces de ahí viene el nombre de Silicon Valley. ¿Qué pasa después? Que nuestro buen inglés tenía el peor genio del mundo. Y a pesar de que su compañía era muy exitosa, sus 8 ingenieros y colaboradores más cercanos lo mandan a volar, y entonces se conoce como la historia de los 8 traidores. Y lo que pasa es que ellos fundan otra compañía que se llama Fairchild Semiconductors. Y entonces Fairchild se vuelve súper relevante por dos aspectos. Uno es por el crecimiento en ventas que logran generar de manera exponencial, y la otra es por lo avanzado del desarrollo de la tecnología que logran hacer. Pero la historia no acaba ahí. Lo que se vuelve más interesante es lo que pasa con estos 8 traidores una vez que salen de Fairchild. Entonces, uno de esos 8 traidores era Gordon Moore, que seguramente alguien ha leído la famosa ley exponencial de Moore, que funda una compañía que eventualmente se vuelve Intel. Hay otros que fundan lo que se llamaba PCB, que era el primer fondo de inversión de Silicon Valley, como ya en esta nueva tendencia de inversiones.
y ellos hacen la primera inversión en Google. Y la historia es súper interesante porque también les dan un cheque a estos dos y todos sabemos cómo acaba la historia de la empresa de la manzana. Entonces, ese es como uno de los cimientos de estas nuevas tendencias, de estas nuevas olas de innovación. Y seguramente han escuchado que estamos viviendo la famosa revolución 4.0, pero la verdad es que nadie alcanza a entender a qué nos referimos con eso. Entonces, algo que sí quiero que se queden muy grabado es que no importa si van a ser emprendedores o van a tener una carrera corporativa, financiera o dependiendo de las múltiples carreras que tenemos aquí, cualquier empresa o cualquier propuesta de valor que esté diseñada para ser exitosa en un tiempo está condenada a fracasar si no evoluciona de manera muy ágil. Y esto lo podemos ver con la pandemia. Muchas de las propuestas de valor de los productos que se consumían pre-COVID se murieron porque no alcanzaron a evolucionar a la misma manera que los patrones de consumo. Entonces, aquí me gustaría hacerles un ejercicio y es ¿cómo se imaginan el mundo el 31 de diciembre del 2091? ¿Cómo qué? ¿Cómo se imaginan que va a ser el mundo en esa fecha? Destrozado. ¿Destrozado? Ok, me encanta esa respuesta. Ahorita les digo por qué. ¿Qué más? Frío, o sea, pero frío no de que el clima, o sea, no sé, pero de que siento que cada vez nos volvemos más distantes. Ok, o sea, como menos interacciones Ajá, sociales. menos interacción humana. Súper. ¿Alguien más? ¿Dónde están esas mentes innovadoras y disruptivas? ¿Cómo va a ser el mundo? O sea, yo también creo que vamos a empezar a hacer cosas como para que sea como más sustentable, o sea, como menos contaminación y así, o sea, yo Buenísimo. creo que vamos a empezar a inventar a lo mejor ya full de que todo eléctrico y cosas así, que no Perfecto. contaminan tanto. ¿Alguien más? Buenísimo. Normalmente tengo este tipo de respuestas. Tengo los que me dicen, sí, esto va a ser igual y va a ser una catástrofe, no vamos a tener un árbol. Y tengo otros mucho más optimistas que dicen, no, neta, sí vamos a alcanzar a reaccionar. Pero siempre me hablan de viviendas en la luna, viajes al espacio, telecomunicaciones, teletransportación. Y no está muy lejos de esa realidad. Entonces, para hacer esto más tangible, vámonos 100 años atrás. Bueno, esto es lo que esperaba que me dijeran, pero en temas ambientales es interesante. Esta es una foto de Nueva York de un poquito más de 100 años, 1917. ¿Qué quiero que vean? Vean el tipo de coche que está en ese momento, pero lo que es interesante no es el coche, sino el caballo y la carreta que están adelante. Y luego les pusimos otro círculo que es cuál era la innovación en ese año, en ese año, y es tenemos electricidad en los cuartos del hotel. Entonces, abajo de la foto se corta un poquito, pero si imaginamos que es una niña que va con su abuelo y a esa niña le hubieran preguntado cómo se ve el mundo en 100 años, seguramente su respuesta para nada hubiera sido lo que estamos viviendo hoy. Y lo que sí les tiene que mover el corazón es que lo que el mundo vivió en los últimos 100 años no se compara para nada con lo que vamos a vivir los próximos 100. Y eso se explica por la velocidad del cambio y el desarrollo, la velocidad del desarrollo de la tecnología. Entonces aquí les puse como de los grandes hitos de la humanidad, cómo se va acortando el tiempo que pasa entre una cosa y otra. Y aquí está la famosa ley exponencial de Gordon Moore, que la tesis inicial era que la capacidad de los transistores y los chips se duplicaba y el costo se reducía cada 18 meses, luego fue todo un debate, dijeron que no, que cada 12, entonces eso no importa. Lo que es interesante es la capacidad de cómputo va a velocidades sin precedentes. ¿Alguien que diga quién es ese señor? Se llama Kasparov y era el #1 campeón mundial de ajedrez muy cañón. Y entonces el caso se vuelve súper interesante porque fue el primero que perdió ante una inteligencia artificial o una computadora. ¿En qué año creen que fue esto? Más o menos, una cosa. ¿Los 2000? No. Pues no se ve tan vieja. No se ve tan vieja, eso es lo que es súper interesante, es en el 96. Entonces, la inteligencia artificial ya tenía ese poder desde ese año
y antes, pero entonces, ¿por qué hasta ahorita estamos todos usando el ChatGPT y pasaron tanto tiempo sin que lo usáramos? Y ahorita les cuento. Entonces, otro punto súper interesante es que hasta ahora como que el desarrollo de la tecnología había tenido una tendencia creciente, sí, pero lineal. Y a partir de este boom de la inteligencia artificial, el crecimiento se vuelve exponencial. Seguramente tengo ingenieros, actuarios, matemáticos aquí que lo pueden explicar mejor que yo, pero para hacerlo muy tangible, si tú das 30 pasos lineales, pues avanzas 30 metros, literal. Pero si eso se vuelve exponencial, esos mismos 30 te dan chance de darle 25 vueltas a la Tierra, ¿no? O de ir de aquí a la Luna de regreso y otra vez a la Luna. Esa es la diferencia entre un patrón lineal y exponencial. Y es por eso que no podemos imaginarnos cómo va a ser el mundo en 100 años, porque no va a haber absolutamente nada parecido a lo que estamos viendo. Entonces, el cambio nos duele, es irreversible, cambia la vida de las personas, de las sociedades, de las economías, del mundo. Y cambiar es muy difícil, y ahorita les explico por qué, pero no hacerlo como sociedades, como organizaciones, como empresas, sí puede ser mortal. Entonces, a ver, aquí necesito que me respondan lo más rápido posible cuál es la mitad de 13. Ok. Eso es lo que quería probar. Aunque no crean, hay muchas respuestas a esta pregunta. Entonces, ¿qué pasa si la partimos en la mitad y alguien me dice puede ser 3, o puede ser 6, o puede ser 1, o puede ser 3, o si la ponemos en números romanos y alguien la parte? Todas estas respuestas son correctas, pero si se fijan, el 100% me contestó lo mismo. ¿Qué pasa? Y hay una tesis, y este libro se lo recomiendo muchísimo, se llama Think Wrong. Y es que la tesis es que los humanos odiamos la disrupción y amamos la rutina. Y por eso nos cuesta tanto trabajo romper hábitos que ya tenemos o construir nuevos hábitos. ¿Y qué pasa? Que nuestro cerebro tiene una cosa que se llama sinapsis neuronales. Y es una forma muy eficiente de sobrevivir. Y entonces nuestras neuronas generan un caminito que dice, ¿para qué voy a descubrir otro si este ya me lo sé? Entonces por eso no tenemos que aprender a lavarnos los dientes ni a amarrarnos las agujetas todos los días, porque el cerebro lo hace en automático. Pero esa eficiencia para vivir pues empaña nuestra innovación y nuestra capacidad de resolver problemas de manera diferente. Y entonces ustedes llevan 20 años escuchando cuál es la mitad de 13, que está bien, pero su cerebro ya se conoce ese caminito. Entonces es como lo entrenamos a ver los problemas de diferentes maneras para ser innovadores en cómo los resolvemos. Y entonces esto se vuelve más complicado porque no solo es mi cerebro, sino es la inteligencia colectiva que está formateada y que tiene cierta cultura y ciertas tradiciones que los llevaron al 100% a responderme la pregunta de la misma manera. Y aquí, no sé si tengo científicos, ¿sí? Súper. Normalmente en el mundo de negocios vemos esto en prepa y no lo volvemos a tocar nunca. Y entonces es algo tan sencillo como, ve, regresa al método científico. Si tienes una teoría y si tienes una hipótesis, pruébala, observa, regresa y cámbiala. Y eso no lo olviden porque les puede dar muchas ventajas en unos años. ¿Alguien tiene idea de qué es esta marca? Buenísimo. Es un caso de innovación súper interesante. Sobre todo, lo que les quiero explicar aquí es cómo la innovación genera incomodidad. Y quiero que vean este video. Entonces, ¿qué pasa con este caso? Se volvió un fenómeno de estudio interesante en temas de marketing. Obviamente, este era para el Super Bowl y estuvo súper bañado. Uno, no puedes hablar de marcas sin su permiso. Dos, no puedes hablar de Coca y Pepsi, aunque ahí no se pelean, no los puedes poner en el mismo comercial. Tres, no eran los sponsors del Super Bowl, entonces no había manera, no los podían. Entonces, al final, el caso en YouTube se volvió súper interesante y súper viral, aunque no salió en el Super Bowl de ese año. Pero lo que querían vender era esta maquinita
que era como mucho más eficiente en lugar de transportar las botellas con el gas en las bebidas. Lo que hacían era como, haz tu bebida en tu casa, entonces tú les pones las burbujas, y por eso era muy disruptivo, y por eso generó mucha incomodidad, y esa incomodidad lo hizo viral, y al final pues, el equipo de marketing nunca imaginó la dimensión que iba a agarrar el caso, muy lejos de promocionar la maquinita, y seguramente la maquinita no se vendió, pero se generó mucho ruido alrededor de él. Entonces, si aterrizamos todo esto que les acabo de decir al mundo de los negocios, esta es una gráfica de las compañías de Standard & Poor's. Tengo financieros aquí. Súper. Entonces, vean, la primera parte es como que los años que vivían las empresas y vean cómo se va haciendo mucho más chiquita. Y eso quiere decir que el tiempo que las empresas tienen para generar y para capturar ese valor cada vez se va haciendo más chiquito. Y entonces, aquí les puse como esta gráfica del tiempo que les tardaba a las compañías o a las tecnologías llegar a 50 millones de usuarios. Entonces, no alcanzan a ver, pero créanme lo que les voy a decir. Las aerolíneas y los coches tardaban alrededor de 60 años. Y la gráfica acaba con jueguitos como Pokémon GO que lo hacen en 19 días. Que dicen, no manches, está muy bien. Pero si movemos esta frontera y lo llevamos a 100 años, digo, a 100 millones de usuarios, ya las cosas cambian. Entonces, en Internet, como tecnología, le tomó 7 años llegar a 100 millones de usuarios. Pero si se van para abajo, ya estamos hablando de cuestión de horas. Entonces, ahí hay como un debate entre threads, porque realmente no quiere decir que son usuarios activos, simplemente fue login en la plataforma, y ChatGPT, que es una locura lo que logró en velocidad de adquisición de usuarios. Entonces, esa es la velocidad a la cual se está moviendo el mundo y a la cual se están moviendo las compañías, y es a la cual ustedes van a tener que tomar decisiones. Hay una encuesta de McKinsey que evalúan como a los directores generales y directores de innovación y les preguntan qué tan cómodos están con sus estrategias, y solo el 6% está satisfecho. Y lo que es interesante es que todos coinciden en que viven en un mundo en el que la velocidad del cambio va increíblemente rápido, pero no están sabiendo responder a la altura. Entonces, aquí solo voy a tener un par de emprendedoras, sepan que 11 de cada 12 startups fracasan, pero ojo que lo mismo pasa en el mundo green. Podríamos pensar que dentro de las grandes corporaciones la innovación tiene mucho más potencial de éxito, pero no, en realidad pasa lo mismo. Y ojo con esto. Hablando de innovación, hay una cosa que realmente se llama el Not Invented Here Syndrome. Y es esta arrogancia de cualquier organización de decir, yo creé el producto, yo creé el servicio, soy el líder del mercado, nadie me va a venir a tirar. Y todos ya sabemos qué pasa con ese tipo de compañías. Pero se sorprenderían la cantidad de corporativos que tienen en su cultura este síndrome, consciente o inconsciente. Para quien le interese el tema, les puedo mandar esto. Es un documento súper sencillo, divertidísimo, en el que periodistas de negocios que seguían a estas compañías regresan con los directores que estaban tomando decisiones en el momento que fracasan. Y entonces, en pláticas pues, muy genuinas y de mucha humildad, reconocen qué fue lo que les falló y por qué fracasaron. Y entonces, hay como algunos hallazgos desde menospreciamos o subestimamos la velocidad del cambio. General Motors dice, la vez que nuestra burocracia nos mató y entonces solitos nos dimos un balazo en el pie. Pero hay muchos hallazgos interesantes que pues, simplemente nos sirve para aprender de lo que ha pasado con los demás para no cometerlos nosotros al momento de tomar decisiones. Y esto, parte de lo que hago en Endeavor es trabajar con los directores de innovación y directores generales. Y entonces les hago esta encuesta a los becarios, a los interns, a los trainees. Entonces les digo, porfa, márcame cuántas veces has escuchado en tus juntas este tipo de expresiones. Se sorprenderían. Y luego llego con el equipo directivo, que además en temas de innovación todo el mundo dice, pues yo soy súper innovador, ¿no? Es como, si lo quieres súper bueno para comunicar. ¿Cómo que dicen? No soy malo, ¿no? O ¿quién la neta es súper mal líder? No, todos somos buenos líderes. En temas de innovación pasa lo mismo. Es como, yo nunca voy a hacer una barrera de innovación. Y entonces,
cuando ven todas las veces que sus equipos dicen que esto pasa en sus juntas, como que sí caemos en conciencia que a veces sin querer podemos ser nosotros como esos stoppers a la innovación. Y no podemos hablar de innovación sin hablar de fracaso. ¿Qué pasa? Que en México y en culturas latinas, la verdad es que el fracaso duele y duele mucho. No solo o sea, como en términos individuales, sino a nivel de organizaciones también. Y de hecho, quebrar una compañía duele mucho a nivel reputacional, a nivel social, a nivel económico, procesos legales, etc. Entonces tenemos que ir cambiando esas mentalidades y obviamente celebrar los intentos y tener lecciones aprendidas. Se vale intentar, se vale fracasar, se vale equivocarse, solo no 2 veces, no se vale cometer 2 veces el mismo error. Y entonces, a ver, siempre que hablan de innovación se imaginan el hilo negro y un producto que no sirve, que no existe y entonces vamos a cambiar el mundo. La neta no. Y si se llevan esto como un mindset para adelante, les puede ayudar muchísimo. Y una gran idea no es un invento, es un descubrimiento. Y no precisamente porque es algo que no existe. Entonces, lo más importante de esto es que innovar necesita tener muy claro cuál es el problema que vas a resolver y ofrecer soluciones elegantes o que hagan sentido a ese problema. Waze es un muy buen ejemplo de esto. ¿Quién usa Waze versus Google Maps? A ver, levanten la mano, ¿quién usa Google Maps? ¿Quién usa Waze? Súper. Aquí el debate está súper interesante porque Waze, la propuesta de valor original era: te vamos a ayudar a navegar el tráfico para que llegues a tu destino lo más rápido posible. Google Maps es una solución de mapas lo más preciso. ¿Qué pasa y por qué en algunos mercados Waze está teniendo una posición de liderazgo? Porque están casados con su problema. La variable que tienen que optimizar Waze es el tiempo. No importa si te metes a unas calles que dices, Dios, mi vida, en qué momento, y que ya no hay marcha atrás y que tienes que seguir a ver hasta dónde llegas, pero porque esa es como que la causa con la que están casados. Y sus miles de ingenieros en todo el mundo están desarrollando el código para resolver ese reto en específico. En Endeavor, a ver, he visto 15 años de emprendedores todos los días y siempre tenemos como esto muy claro y es: enamórate del problema y no de la solución. ¿Qué pasa? Que cuando tienes muy claro qué es lo que quieres resolver, te vuelves mucho más ágil al iterar y al descubrir diferentes soluciones para ese problema específico. Tengo muchos emprendedores que llegan con una solución que parece una cosa espectacular y entonces están casados con su solución. La neta es que no le resuelven un problema a nadie y que nadie los va a usar, pero llevan tanto tiempo desarrollándolos que es súper difícil quitarles de la cabeza esa idea y entonces hacerlos que iteren y que sean capaces de cambiar sus soluciones. Entonces, ojo, con todos sus proyectos entregables, propuestas innovadoras, asegúrense de tener claro qué es el problema que van a resolver y eso en automático les va a dar un camino mucho más eficiente para que la solución sea mucho más exitosa. Entonces, a ver, la innovación, ya vimos, no es invención, puede incluirla, no siempre. 2, no tiene que ser nuevas para el mundo, puede ser nuevo para un mercado o una industria. Y la innovación no solo son productos o servicios, pueden ser modelos de negocio, cómo te comunicas con tus clientes, a través de qué canales, cómo estás generando revenue, etc. Y lo más importante es que debe sostenerse a sí misma. No puedes hablar de innovación si requiere millones de dólares y miles de años para ejecutarse. ¿Cómo buscamos innovación que sea mucho más ágil? Y entonces, no sé si han escuchado este término, pero dentro del mundo de innovación hay una tesis que se está volviendo súper importante, que es innovación abierta. ¿A alguien les suena algo? Ok, entonces aquí como todos van a ser godines muy exitosos. Esto sí es súper importante que pongan atención. ¿Qué es? A ver, es un término que se acuñó hace muchos años, en el 2003, un señor que se llama Chesberg. Pero lo que es importante que tengan en el radar, y si se llevan este slide, estoy feliz y les va a servir muchísimo, es las fortalezas de los corporativos son las debilidades de los emprendedores y al revés. Entonces,
¿qué hace fuerte un corporativo? Pues el acceso a mercados, el talento, el músculo financiero, los miles de empleados que tienen alrededor del mundo, la protección legal, etc. Pero justo esos tamaños y esas marcas los hacen mucho más lentos, cosa que los emprendedores sí tienen. Normalmente son mucho más ágiles, pueden iterar, no tienen marcas que tienen que cuidar y que no les permiten tomar riesgos, pueden iterar de manera mucho más rápida, pero justo les falta lo que los corporativos sí tienen. Y entonces, lo que queremos hacer y lo que hago todos los días en Endeavor es cómo construimos puentes entre estos dos mundos, poniendo lo mejor de cada parte en la mesa. Y entonces, si alguien quiere seguir profundizando en esto, este libro vale muchísimo la pena. Y es cómo sales a buscar mejores prácticas en un espacio en el que normalmente no buscarías soluciones. Y cómo te mueves de tu industria. Entonces, pueden aprovechar muchísimo estos espacios para platicar con personas de otra carrera, saber qué está funcionando ahí y ver cómo lo tropicalizan a su espacio. Y no saben la cantidad de innovación que se genera así. Entonces, este es un caso real. En el COVID, todos sabemos lo que pasó con la industria automotriz y el freno tajante por todo el tema de los chips y demás. ¿Qué pasa? Que en Alemania varias plantas de motores de camiones las pararon y lo que hicieron fue utilizarlas para producir respiradores. Y entonces los doctores nunca hubieran volteado a ver la industria automotriz para ver cómo podían eficientar el sistema de salud. Pero es un caso real. Y entonces lograron producir, y la industria de salud logró producir respiradores en ese momento a una velocidad que si no hubiera sido por esa crisis, no lo hubieran logrado. Y entonces, este es un paradigma súper importante que quiero que se lleven, y es, ya no es el pez grande el que se come el chiquito, porque tengo muchos, bueno ya no, pero antes había como muchos emprendedores que me decían, sí, es que no quiero que el grande me vea porque me va a comer. Y la verdad es que ya no, o sea, ya es un tema de agilidad independientemente del tamaño, y ya tenemos a muchos emprendedores en Endeavor que están haciendo grandes alianzas con corporativos y que tienen proyectos increíbles. Entonces, más bien es un tema de arrogancia de los corporativos, de querer desarrollar todo ellos, en lugar de hacer alianzas con los expertos que desayunan, comen y cenan el problema que ellos no saben resolver. Entonces, esta es una foto de los inicios de Walmart. La historia es súper interesante, luego voy a enseñar. Pero si yo les pregunto, ¿cuál es la empresa más innovadora del mundo? Cero me dirían Walmart, ¿están de acuerdo? O sea, pues lo hace bien y lleva muchos años y está interesante, pero no es como la etiqueta de innovación, con todo respeto al equipo de Walmart, que trabajamos mucho con ellos, queremos mucho. Lo que es interesante es cómo se han mantenido a la vanguardia a través de la adquisición de startups y de scale-ups. Entonces, una empresa que normalmente el core de su negocio no son precisamente plataformas digitales ni todo lo que tenga que ver con ese tipo de soluciones, dijeron, no lo vamos a hacer nosotros, mejor compramos empresas que son expertas en eso. Pero si nos vamos del otro lado y hablamos de Google, ahí se pueden decir, esa empresa sí cae en la cancha de innovación. Y diríamos, toda la tecnología de Google y toda la innovación está desarrollada in-house. Pues no. Vean la velocidad a la cual estos cuates siguen adquiriendo compañías. Y estas son compras full. Si se meten a TechCrunch o a Crunchbase o a todas estas bases de datos, es súper interesante que vayan traqueando cómo van invirtiendo en compañías, adquiriendo o fusionando o haciendo joint ventures. Entonces, esta es la forma en la que incluso los grandototes innovadores se mantienen a la vanguardia, haciendo alianzas con emprendedores que tienen muy clara cuál es su propuesta de valor y que las fusionan en lugar de tratar de desarrollar todo ellos. Y entonces, me pidieron que les contara algunos casos. Esta es una historia real. Y uno de nuestros clientes era Cisco. Y entonces me dicen, sí, necesito desarrollar soluciones innovadoras para mis clientes, ¿ok? Pero de la mano de los partners, que son los que distribuyen la tecnología. Y entonces hicimos una cosa muy loca, lanzamos una convocatoria de emprendedores y luego lanzamos una convocatoria de partners de tecnología que no entendíamos, pero caramba, de qué hacían. Y luego, peor que eso, les hicimos unas sesiones de speed dating literal para que los emprendedores conocieran a los partners, hicieran equipo y postularan sus soluciones al concurso de Cisco.
Total que la final fue en Cisco Live en Cancún, el evento más grande. Había una cosa rarísima que era un exoesqueleto que ayudaba a la gente a cargar no sé cuántas toneladas. Divertidísimo. Pero una de las soluciones era un emprendedor que se llama Juan Casares de Edicare. Y era una solución de telemedicina. ¿Y qué pasa? La respuesta es esa foto que ven abajo, que es un robot. Entonces empieza la pandemia y lanzamos el primer hospital digital en América Sur. Entonces en la foto está el equipo de doctores y de directores del hospital. Está Juan al lado de mí y están Isidro y el director de Amazon Web Services en ese momento. Y entonces, ¿qué hicimos? Lanzar ese robot. ¿Qué pasó? Que se volvió un gran caso de estudio. Porque los pacientes no se complicaban porque no se deprimían por estar en contacto con sus familias. La tasa de contagios del hospital bajó porque obviamente doctores y enfermeras pues sí tenían que entrar a verlos, pero todo el staff administrativo y como todo el equipo adyacente que estaba en contacto con un paciente no era contacto físico. Y luego se volvió súper interesante porque la Cruz Roja lo compró y entonces están atendiendo hoy a pacientes en Oaxaca, Guerrero, Chiapas con doctores de primer nivel de este tipo de hospitales que nunca harían un viaje a Palenque o a Tuxtla Gutiérrez para atender a un paciente. Y luego se replicó a Latinoamérica y al final la historia es un hitazo. Entonces, ese es el tipo de innovación abierta que queremos gestionar y que queremos crear. Juan lo hubiera hecho solo, ¿sí? Le hubiera tomado mucho más tiempo. Amazon y Cisco lo hubieran logrado, ¿sí? Con mucho más tiempo. Y entonces, ¿cómo creas estas sinergias donde hay un problema muy claro a resolver? Algo súper importante es la confianza en el otro. Los emprendedores pueden ser muy arrogantes, pero esa arrogancia muy bien canalizada es lo que les lleva a crear estas compañías. Y lo mismo del lado de los corporativos. Cuando se quitan esa barrera y entienden que el otro trae a la mesa algo que tú no tienes, la verdad es que podemos contar este tipo de historias. Y tenemos muchos ejemplos en muchas industrias. Y entonces, para todos los que van a buscar una carrera en corporativos, esto es súper importante. Y el factor que hace que este tipo de historias vuele es alguien que genuinamente cree en el proyecto, que ve un problema a resolver y que hace que las cosas pasen. ¿Qué pasa en temas de innovación? Y seguramente a ustedes les pasa también. Imagínense a los directores de un corporativo que no tienen un minuto, que tienen las agendas saturadas, que es un momento de crisis y que no van a llegar al bono. Llega la de talento y les dicen, oigan, tenemos nuestro concurso de innovación. Por supuesto, yo mail, pero cero quiero dedicarle tiempo a desarrollar una idea para ganar el concurso del área de people. Y entonces, como le estamos dando la vuelta, es a ti, director, ¿cuál es el desafío y qué es lo que realmente te duele? ¿Y qué tiene que pasar para que te den tu bono en diciembre? Y buscamos a un emprendedor que tenga esa solución. Y entonces lo que pasa es que ya no son el corporativo tratando de seleccionar al emprendedor, sino que lo hacen parte de su equipo y hacen que la magia pase. Entonces ustedes hoy con este mindset, aunque estén en el mundo corporativo, sí pueden tener ese mindset de innovación y de intraemprendimiento. Y eso de verdad que nos va a llevar a resultados súper exitosos, porque aunque no lo crean, no es un mindset que todos tienen. Ojo a los que van a equipos legales, IT, compliance, normalmente suelen ser los detractores de innovación. ¿Por qué? Y entiendo perfecto lo que tienen que cuidar y lo que está sobre la mesa, pero cuando estas personas se vuelven tus chances de innovación adentro, la verdad es que cosas súper interesantes pasan. Y bueno, estos son hicimos un estudio padrísimo, muchas entrevistas con grandes directores de grandes compañías y encontramos que hay como 7 cosas importantes para la innovación, no les voy a contar todas. Lo que sí quiero que se lleven son 2. Uno es el tiempo. Si yo les pregunto cuál es el mejor momento para innovar, me van a decir, güey, cuando las cosas van fatal, porque entonces ahí es cuando tienes que generar como ideas nuevas. Y justo es lo contrario. El mejor momento para innovar es cuando todo está en calma, cuando los resultados se dan, cuando el equipo está relajado. Y es súper contraintuitivo porque en ese momento, si lo que estamos vendiendo ahorita funciona, como por qué me preocuparía en pensar qué es lo siguiente.
Y ese es justo el momento clave, porque si quieres innovar, cuando la empresa está a punto de quebrar, cuando todos los equipos están en crisis, cuando la presión está a tope, por supuesto que nadie se va a dedicar a innovar y a pensar fuera de la caja. Entonces, eso también para ustedes. Si se quieren poner innovadores 5 minutos antes de que entreguen el proyecto, no va a jalar. Encuentren los momentos adecuados para que le den espacio a la mente para poder tener cierta tranquilidad, para ser mucho más creativo. Y el otro es el tema de cultura. Y esto háganlo con ustedes, con sus equipos, con sus profesores. Igual regresar al tema del fracaso y cómo de verdad sí tenemos que ser mucho más amigables y apapachar a alguien que se atrevió a intentar algo grande aunque haya fracasado. Y al final, esto quédenselo para toda la vida. Seguramente tenemos alumnos muy exitosos aquí. Ojo, porque lo que han hecho, que los ha hecho exitosos ahorita, si lo siguen haciendo tal cual, no es precisamente lo que los va a hacer exitosos en unos años. Sí tienen que sacudirse, sí tienen que innovar, sí tienen que ser disruptivos para poder tener estas ventajas competitivas y poder inspirar a los demás. Listo. Creo que estamos justo en tiempo, pero si alguien tiene alguna pregunta, comentario, deja sugerencia. ¿No? ¿Nadie? Chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien que ya esté trabajando? ¿Nadie está trabajando? Yo. ¿En qué? Mira, tú también, Alfran, nuestra futura emprendedora, muy bien. ¿En qué estás trabajando? En Sephora. Ah, súper, muy bien. ¿Alguien más? ¿En qué estás? Ah, buenísimo. ¿En qué semestre están? ¿Como cuarto? Tercero, cuarto. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Nada? Bueno, a ver, les tengo dos avisos parroquiales, aprovechando que los tengo aquí. Uno es, pronto van a tener que hacer sus prácticas o servicio social. Si quieren hacerlas en Endeavor, bienvenidos, es el mejor MBA que pueden tener, se van a divertir muchísimo, van a aprender muchísimo. Entonces, si a alguien le interesa, les paso mi mail para que me escriban, más que bienvenidos. Y la otra es, si alguien quiere conocer el Estadio Banorte y no salió rifado en los boletos para el Mundial, el 29 de abril tenemos un evento exclusivo para la red de Endeavor en el estadio y vamos a tener como contenido increíble que compara a los emprendedores de alto impacto con los deportistas de alto rendimiento. Entonces la agenda está espectacular, vamos a tener la final de la Copa del Emprendimiento, networking, vamos a entrar a varios de los palcos a los que normalmente no teníamos acceso como simples mortales. Aprovechen porque todavía tenemos una promoción, se pueden registrar en la página. Si a alguien le interesa, avísenme y les respeto precios anteriores y les hacemos algún descuento. Gracias. Listo. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Cintia. Y bueno, a nombre de la Facultad de Economía y Negocios y el Centro de Emprendimiento Universitario, te entrego este reconocimiento por haber impartido la conferencia Looking Outside to Innovate en el marco de la Cátedra Endeavor en la 16 de abril de 2026. Muchísimas gracias. Bueno chicos, pues muchísimas gracias, les agradezco mucho por estar aquí con nosotros y pues nos estamos viendo próximamente con otros avisos para conferencias que tenemos para ustedes. Muchas gracias. Y yo de carrera de gasto. Güey, yo todavía